Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Ya me había preocupado que no teníamos quórum suficiente, pero bueno, qué bueno que están aquí. Mi nombre es Emanuel Johansen, yo soy coordinador de inversión social en alternativas y capacidades. Bueno, la dinámica un poco de esta mañana es que vamos a presentarles, como Marian les comentaba, los primeros hallazgos de estas nuevas publicaciones que estamos presentando desde Alternativas. En este caso les voy a presentar dos publicaciones, una que es el diagnóstico de donantes, que parte un poco del ejercicio que hemos realizado desde Alternativas en varios espacios, con información también de propia mano de las organizaciones donantes, para conocer a grandes rasgos el estado de la inversión social privada en México. Y por otro lado, la publicación de Datos a la Vista, que también va muy de la mano con el diagnóstico de donantes. En Datos a la Vista lo que ofrecemos es tener un panorama general y actualizado sobre el sector de organizaciones de la sociedad civil en México. Números esenciales que nos ayuden a entender cuántas organizaciones hay en México, a qué se dedican, qué es lo que hacen y cuál es un poco su dinámica. Entonces, esta mesa va a durar aproximadamente unos 50 minutos. Voy a comenzar un poco platicándole los hallazgos y demás, y luego abrimos espacio para intercambiar reflexiones, opiniones, comentarios sobre las publicaciones. Las mesas van a estar divididas en dos momentos. Este primer momento es de 50 minutos, tomamos después un descanso y viene un segundo momento, una segunda exposición en la que ustedes ya pueden estar en la publicación que eligieron también previamente. Entonces rápidamente vamos a hacer una ronda de presentación, nada más diciéndonos el nombre y la organización de la que vienen. Comenzamos contigo. Dana Murillo Blanco, patronato del Hospital Juárez de México, base. Gracias. Citlali Torres, de Fundación Montemayor de Monterrey. Emilia Vadillo, de Colectivo México Solidario. Carla Quijano, de BCCC. Daniela Reyes, de Red de Acción para Causas Sociales. Gaby Gatica, de la Fundación Ronald McDonald. María Fernanda Young, de Fundación Forge. Mavi Sánchez, de Asociación de Ayuda a Síndrome de Red en México, así. Miguel Ángel Ayala, de la CHIV. Guadalupe Medina, de Por Tu Sonrisa. Perfecto. Bueno, entonces me gustaría comenzar un poco platicándoles de Datos a la Vista. Les cuento, Datos a la Vista surge de una preocupación desde Alternativas y Capacidades por tener información clara y detallada, como les decía, sobre el estado del sector de organizaciones de la sociedad civil en México. A grandes rasgos tenemos una preocupación esencial en el sector, que es el tema de no sabemos cuántas organizaciones a ciencia cierta hay en México. Hay varios registros, hay registros oficiales a cargo del gobierno, existen directorios a nivel regional o especializados en ciertas temáticas, pero no tenemos un número exacto, concreto, para conocer al sector de organizaciones civiles. Y esto es un reto importante en el sentido de que si queremos analizar cuáles son nuestros retos, nuestras áreas de oportunidad, qué estamos haciendo bien, qué puede mejorar, necesitamos por tener la información fidedigna y los datos que nos puedan dar pie para ello. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis a partir de un proyecto que tenemos en Alternativas que se llama Fondos a la Vista. Es una plataforma en línea que surgió en 2013, ya hace 5 años, en la cual buscamos concentrar la mayor cantidad de información disponible sobre las OSCs en México. Hicimos un análisis, empezamos a sacar números, hallazgos relevantes. Llegamos a un número específico que es de 41,000, un poco más de 41,000 organizaciones civiles en México. Esto es de acuerdo a la información disponible en los registros oficiales, que son el de Indesol, el Registro Federal de OSCs y los directorios de donatarias autorizadas. Ahora, lo que buscamos con esta publicación es poder acercar a la gente la información sobre quiénes somos las organizaciones civiles, qué hacemos, qué no hacemos también, a qué temáticas nos dedicamos, cuáles son nuestra distribución en el país, en dónde estamos trabajando, cuáles son los recursos de los que disponemos
en aras de poder contribuir a generar información que sea relevante para diferentes actores, que sea relevante para los donantes, que los donantes sepan cuál es el estado de la sociedad civil actual en México, que el gobierno sepa también cuáles son las características de las organizaciones civiles, que otras organizaciones puedan identificar aliados, puedan identificar cuál es el estado en el que se encuentran los temas que ellas mismas están trabajando o las regiones en las que ellas están trabajando. Y en general poder acercar esta información a todos los actores relevantes que son estratégicos para fortalecer al sector de organizaciones civiles. Uno de los hallazgos relevantes también tiene que ver con los recursos de los que disponemos actualmente el sector. Los datos principales en tema de recursos financieros nos indican que hay 15,000 millones de pesos donados por personas morales privadas nacionales. ¿Qué son estas personas morales privadas nacionales? Son esencialmente empresas y organizaciones donantes mexicanas. Entonces tenemos 15,000 millones de pesos donados. ¿Transnacionales y nacionales? Empresas nacionales, únicamente. Empresas nacionales y organizaciones donantes, digamos, constituidas como sin fines de lucro. Tercer nivel. ¿Perdón? Se llaman de tercer nivel, ¿no? Sí, canalizadoras de recursos, digamos, hacia el sector de organizaciones civiles. Sin incluir los de gobierno, ¿no? Sin incluir gobierno, sí. Estamos hablando entonces de 15,000 millones de pesos, que esto representa aproximadamente el 50% de todos los donativos que se canalizan por entidades nacionales en México. Ahí estaríamos sumando, por ejemplo, a gobierno o los donativos que también dan las personas a título individual. La mitad de todos los donativos en México que se dan a donatarias autorizadas los dan estos actores privados. Ahora, específicamente hablando de las organizaciones donantes, encontramos que en México no hay una figura legal específica para hablar de las organizaciones donantes. Todas se constituyen como asociaciones civiles o como instituciones de asistencia privada o alguna otra figura jurídica, pero no hay un concepto legal específico que nos diga estas son las organizaciones donantes en México. Entonces, hicimos parte de los hallazgos de datos a la vista es generar una definición funcional sobre qué entendemos por una organización donante para que podamos generar información y saber cuánto están canalizando los donantes en México. Y a partir de esta definición, de esta construcción que hicimos, encontramos que en 2015 las organizaciones donantes canalizaron 3,000 millones de pesos hacia otras organizaciones de la sociedad civil. Pareciera un monto importante y es un monto considerable. Digamos que esta es como una cifra general que nos ayuda a dimensionar la cantidad de inversión social privada que hay en México. Sin embargo, también para dimensionarla, saber si es mucho, si es poco, si hace falta incrementarla o no. Por poner una comparación, estos 3,000 millones de pesos representan apenas el 2% de los ingresos totales de las donatarias autorizadas. El 2% apenas. Otro de los hallazgos de esta publicación es que de cada 10 pesos que reciben en ingresos las donatarias autorizadas, 8 de esos 10 pesos son autogenerados, es decir, a partir de servicios, de venta de artículos, de cuotas de recuperación, y solamente 2 pesos provienen de donativos. Entonces estamos hablando también de un escenario en el que es importante incrementar los recursos privados que se canalizan para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Tengo una pregunta, pero en este caso no sería de éxito, porque quiere decir que a tu causa como organización de la sociedad civil está sumando gente de la sociedad civil. Entonces tienes más gente participando que no solamente son empresarios. A tu causa, yo lo vería en una fórmula exitosa porque quiere decir que estás haciendo conciencia y movimiento civil. Pregunto. Es un punto importante y tiene que ver también, creo que eso me da un poco de pie para hablar de los hallazgos del diagnóstico de donantes. Creo que tiene que ver también un poco sobre cómo nos percibimos como sociedad civil organizada. Explico un poco mi punto y hablaré un poco más sobre la publicación. Les decía que tiene que ver un poco sobre la percepción porque uno de los hallazgos de diagnóstico de donantes fue
que hay de pronto entre organizaciones donantes y organizaciones de la sociedad civil suele haber como cierta separación, en el sentido de que no siempre nos vemos como que somos parte del mismo sector o que estamos contribuyendo hacia un movimiento general llamado sociedad civil organizada. De pronto las realidades, las necesidades, las capacidades, las fortalezas y las debilidades de donantes por un lado y de organizaciones civiles por otro, de pronto no se comunican siempre. Son a veces un tanto independientes, y uno de los hallazgos de la publicación de Diagnóstico de Donantes fue que hace falta, si bien sí es de reconocerse la importancia y la contribución que están haciendo las organizaciones donantes para financiar proyectos sociales, hace falta tener un mayor acercamiento y una mayor comunicación para identificar cuáles son las causas en común que tenemos, los puntos en los que coincidimos, cuáles son las necesidades en común que tenemos, y poder retroalimentar el trabajo de unos y otros. Y ahora sí un poco quisiera abundar más en la publicación de Diagnóstico de Donantes. ¿Cómo surge esta publicación? Encontramos también esta preocupación que les comentaba de conocer cuál es el estado de la inversión social privada en México. ¿Cómo se compone? ¿Qué están haciendo los donantes? ¿Cómo definen hacia qué causas canalizar recursos? ¿Cómo definen qué estrategias utilizar para apoyar el trabajo de las organizaciones? Si es por donativos, si es por apoyo al fortalecimiento, si son apoyos como más generales o específicamente para ciertos proyectos. ¿Cómo definen también las regiones geográficas en las que les interesa apoyar determinadas causas? Entonces queríamos conocer o tener este panorama general sobre el estado de la inversión social en México, para de ahí determinar cuáles son las áreas de oportunidad y qué es lo que está funcionando y vale la pena seguir fortaleciendo. Ahora bien, encontramos que, lo que hicimos fue recuperar información directamente de organizaciones donantes. Encuestamos a cerca de 60 organizaciones donantes, les hicimos entrevistas como a profundidad para conocer detalles sobre su trabajo. Participamos también en una investigación a cargo de la Universidad de Harvard y que estuvo presente en 26 países, que se llama Global Philanthropy Report, que es reporte global de la filantropía. Y de ahí obtuvimos también información en diferentes dimensiones de la inversión social. El trabajo de los donantes en aspectos de cómo definen sus estrategias de financiamiento, pero también aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas que realizan, aspectos como cómo estructuran sus órganos de gobierno o cómo toman las decisiones al interior de las organizaciones donantes, si colaboran con otros actores que también estén abonando a causas sociales, y si realizan evaluaciones, que también es un punto importante, si evalúan a grandes rasgos cuál es el resultado que están teniendo de su inversión social. Y no solamente el resultado, digamos, pensado en el corto plazo, sino si a partir de de años de trabajo de las organizaciones donantes están atendiendo los problemas centrales que les interesa atender, ¿no? Entonces, echamos mano de esta información y recuperamos también información de los diagnósticos que presentaban al inicio sobre estos encuentros regionales que hicimos en México, para obtener información de primera fuente también sobre cuáles son los retos y cuáles son las propuestas de mejora que vienen directamente de los donantes. Les voy a platicar un poco de los retos que se identificaron sobre la inversión social. Los mismos donantes identificaron que hace falta tener una inversión social mucho más estratégica. Identificaron esta área de oportunidad en el sentido de hemos trabajado y hemos hecho como esfuerzos para institucionalizar a la organización, pero a lo mejor nos falta fortalecer cómo diagnosticamos los problemas que queremos atender, si las estrategias que estamos utilizando son en verdad las adecuadas para resolver un determinado problema, si las organizaciones a quienes les estamos dando nuestros donativos son las adecuadas o tienen un nivel de fortalecimiento adecuado, e incluso de qué echamos mano para obtener datos que sustenten esto, ¿no? Y ahí está el tema de la evaluación. ¿Cómo sabemos si efectivamente lo que estamos haciendo tiene un impacto real o no?
Otro reto importante que se destacó fue la institucionalidad. Creo que en la mesa se ha puesto en muchas ocasiones la importancia de fortalecer o de institucionalizar a las organizaciones civiles que operan proyectos directamente. Pero también en las reflexiones de estos encuentros surgió la importancia de institucionalizar el trabajo de los donantes. De pronto puede haber organizaciones donantes que surgen de la buena voluntad de alguna familia, por ejemplo, o de un grupo empresarial, pero que a lo largo del tiempo no se han dado todavía los pasos suficientes para crear una estructura y para crear una institución sólida que, llegado el momento en el que la familia o la empresa deje de aportar recursos o deje de estar presente en la toma de decisiones, de todas formas el trabajo de la organización permanezca en el tiempo y se sigan dando los resultados que se espera de ella. Hablamos también de medir impacto. De pronto esta palabra de impacto también está muy presente en las organizaciones donantes y hace falta también hacer reflexiones al respecto. Hay muchos retos para medir los resultados de las intervenciones sociales. No es cosa fácil. De pronto a lo mejor nos podemos ir con los números o con tantas personas beneficiadas o tantas organizaciones atendidas, etcétera, ¿no? Pero al final hablamos de problemas sociales que necesitan, son problemas sociales complejos que necesitan verse desde diferentes perspectivas. Entonces, hace falta fortalecer e implementar mejores mecanismos de evaluación para no solamente quedarnos en el número, en el dato, sino poder hacer reflexiones de si efectivamente está funcionando, hacer entrevistas, acercarse a la población atendida, echar mano de otras estrategias de evaluación que puedan medir mejor cuál es el impacto que estamos teniendo, ¿no? Visión de corto plazo versus largo plazo. De pronto también una de las reflexiones de los donantes fue a veces queremos tener resultados de corto plazo, resultados inmediatos, o financiamos proyectos que a lo mejor están sujetos a una operación de un año nada más. Entonces, tener resultados en un proyecto en un año sí se puede lograr, pero no para todos los problemas y no para todas las dimensiones de la complejidad social. Entonces, sí hace falta también fortalecer esta visión de largo plazo que deben tener los donantes para, si quieren invertir en proyectos sociales, lo hagan pensando en la pertinencia de financiar por varios años o financiar a las organizaciones por varios años, ¿no? Hacer como un compromiso multianual y no solamente por proyectos específicos y de corto plazo. Y también destacaron una falta de alineación en las agendas de los donantes. Hay organizaciones donantes que pueden estar, a lo mejor tienen un foco específico en una temática o en una región geográfica específica, pero ¿qué tanto hemos recuperado aprendizajes o qué tanto los donantes han recuperado aprendizajes con sus pares que están haciendo cosas similares en otras regiones del país o en otras temáticas? ¿Qué tanto hemos echado mano de, a lo mejor, no solamente ir solos, sino ir en alianza con otras organizaciones donantes para fortalecer la inversión que estamos haciendo? Para concluir un poco, les platico de, este es el diagnóstico, digamos, de la inversión social. Ahora, tenemos ya el diagnóstico, ¿qué hacemos en consecuencia? Algunas de las propuestas que surgieron fue trabajar para que la inversión responda a las necesidades cambiantes de los contextos sociales. Esto implica que como donantes y como organizaciones en conjunto, siempre estemos reflexionando constantemente si determinados temas o determinadas agendas en México son los problemas sociales más urgentes o más apremiantes que hay que atender, o incluso echando mano de los datos disponibles como datos a la vista, saber si determinadas causas o determinados temas a lo mejor ya hay un recurso grande o importante canalizado por los donantes y a lo mejor hay otros temas que están siendo descuidados y que también vale la pena destinar recursos hacia ello. Tener una visión sistémica también. ¿Qué quiere decir esto? Va por la mano de colaborar entre donantes, pero también colaborar con otros sectores. Tener también un acercamiento, por ejemplo, con la iniciativa privada. Iniciativa privada en el sentido de empresas, digamos, que no necesariamente tienen una fundación o no han creado una organización donante,
pero ellos mismos, a partir de sus áreas de responsabilidad social, también están canalizando recursos hacia problemas sociales. Entonces, acercarnos a ellos, generar alianzas, detonar o mapear áreas de oportunidad para colaborar con la iniciativa privada y también identificar cuáles son las agendas relevantes del sector gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Ahorita se nos abre una oportunidad también importante en el sentido de está entrando una nueva administración al gobierno federal, va a definir nuevas agendas, nuevos temas relevantes en la agenda pública para los próximos 6 años, entonces vale la pena también ver como donantes si nuestros temas de prioridad están alineados o no, o cómo pueden ser complementarios quizá con agendas federales o agendas locales a nivel estatal o a nivel municipal. Oye, pero la verdad es que desde hace 2 años la discusión a nivel mundial en los foros tiene que ver con la desaceleración de los recursos gubernamentales. ¿De los recursos gubernamentales? O sea, desde hace 2 años en Ámsterdam la discusión era aguas porque los próximos 5 años va a haber una desaceleración importante en fondos de gobierno a sociedad civil. De fondos de gobierno a organizaciones civiles. De la sociedad civil, sí. De los gobiernos. O sea, en la tendencia, el punto en la mesa era ese. En el Congreso de Procuración de Fondos de Ámsterdam, de Holanda. Hace 2 años. Entonces, o sea, esa es una realidad. Digo, entiendo el tema del gobierno entrante, pero yo creo que sí vale la pena, ¿no?, balancear el portafolio. Y justo eso lleva a que el rol de la iniciativa privada y de las organizaciones donantes es ahora cada vez más importante, en el sentido de que si estamos ante un panorama de una reducción del recurso federal disponible para el trabajo de las organizaciones civiles, entonces, ¿cómo desde las organizaciones donantes resolvemos esa parte o ese vacío que pudiera haber en el corto, mediano, largo plazo, ¿no? Tenías una participación y luego, Carla. Yo creo que también esto se refiere a la incidencia que tenemos en la política pública. Sobre todo porque nosotros, a partir de la representación que tenemos, ellos están para hacer lo que nosotros les pedimos que hagan muy bien. Y tenemos el know-how, por así decirlo, de que hacemos mucho con poco. Entonces, más bien es hacer esta política pública en donde nosotros les digamos cómo se puede lograr mayor impacto, el impacto que tú estás hablando, a través de un trabajo estructurado y por indicadores que realmente sean sociales y no de programas estructurales como ellos creen que se deberían llevar. Porque los presupuestos también no están muy bondadosos inteligentemente hablando. Los presupuestos públicos, y ves que de repente dan mucho para una causa y muy poco para la otra y no te das cuenta cuál es el originador de la causa para el cual están dando mucho dinero y al originador no le están ofreciendo nada. Entonces creo que ese también es un poco de lo que estás hablando aquí, ¿no? Del involucramiento de las organizaciones en el presupuesto. O sea, no tanto pedirle, sino decirle cómo me vas a dar y te voy a ayudar a administrarlo, y te voy a ayudar a que esto pase. Y efectivamente, sí, desde hace 2 años el tema es ese, está bajando, ¿no? Totalmente. Carla, querías dar. Quería agregar un poco efectivamente hay como retos y oportunidades. O sea, ¿qué oportunidades? Por ejemplo, el nuevo gobierno tiene en mente tercera edad, o sea, discapacidad, pero sabe perfectamente que no tiene programas efectivos para eso. Entonces, sí hay una gran oportunidad de que la sociedad civil demuestre la efectividad de algunas cosas e incida en política pública, y esa es la gran oportunidad, ¿no? O sea, no en todo tienen ya la solución, no tienen los cómo. Entonces tienen los grandes temas que quieren abordar, y es ahí donde hay que incursionar y dialogar, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que sí es un hecho es que como grupo y como sociedad civil nos enfrentamos a muchos temas, y les voy a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros abordamos un tema que es formación para trabajo digno y con recursos, o sea, teníamos una bolsa disponible, pero la bolsa estaba etiquetada para
generación de resultados o impactos. O sea, yo no voy a poner recursos para algo que no sea de desarrollo y sostenible. Y sorpresa, la sociedad civil no estaba preparada para eso. Entonces, sí hay cobertura, sí hay iniciativas donde poner el dinero, pero hemos tenido que reflexionar como patronato y como órgano en nuestra estrategia de decir, si queremos llegar a donde tenemos, los tenemos que acompañar porque todavía no llegan a la generación de resultados e impactos. Y entonces es ahí donde pues o los recursos me van a ser sobrantes y no los voy a poder ejercer, o somos flexibles en acompañar ciertas etapas para desarrollar esos canales. Y es ahí donde no nos hemos puesto también de acuerdo, porque unos les dan unas cosas, otros a otros, a diferentes etapas del proceso, y todos dicen impacto cuando no es así, ¿no? Ajá. Correcto, y esto que comenta Carla es bien importante y creo que va ligado a dos temas que me gustaría destacar y que justo también son parte como de estas propuestas para fortalecer el trabajo de los donantes y el rol que tienen en el sector social. Uno que tiene que ver con, justo como lo comentas, el fortalecimiento, la importancia que tiene el donante en el fortalecimiento de las organizaciones civiles y de apostarle también más recursos hacia el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Que trascender un poco la visión de solamente vamos a donar para la ejecución de proyectos específicos con una duración determinada, sino también destinar recursos para el propio fortalecimiento de la organización, de modo que la organización pueda hacer también las reflexiones, pueda tener como el tiempo y los recursos adecuados para poder identificar cuáles son los elementos que le hacen falta para fortalecer su trabajo, que puede pasar por una mejor institucionalidad del interior, un mejor órgano de gobierno, mayores herramientas para diseñar y desarrollar proyectos, para darle seguimiento, implementar monitoreo y evaluación, hacer evaluaciones de desempeño, de resultados, con indicadores, generación de indicadores, todo eso que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización, de cómo operan los proyectos, no tanto como el resultado del proyecto en sí. Y por otro lado, la importancia que tienen los donantes de establecer agendas también. El rol de los donantes como movilizadores de agendas es fundamental para incrementar el trabajo o potenciar el trabajo que están haciendo las organizaciones civiles. Y lo ligo acá también con otra reflexión. Creo que las organizaciones civiles, al estar trabajando directamente con las poblaciones afectadas por determinados problemas sociales, ellas mismas son las expertas en los temas que trabajan. Y un mayor acercamiento entre donantes y organizaciones, de modo que haya como una mayor retroalimentación, un trabajo mucho más colaborativo y más horizontal entre los donantes y las organizaciones, va a repercutir en que los donantes mismos puedan adquirir también este know-how de las organizaciones, puedan tener un termómetro mucho más claro sobre la realidad social, sobre las necesidades, y en consecuencia tener muchos más argumentos para poder posicionar determinados temas ante actores externos, llámese gobierno, llámese empresas. Que los donantes puedan ser también voceros del trabajo de las organizaciones civiles y puedan decir, estos temas tienen relevancia y estamos trabajando en ellos, e importa que sigamos impulsándolos y que generemos las sinergias para poder trabajar de forma conjunta, ¿no? Hasta aquí termino mi participación porque quiero también escucharlos y un poco que me cuenten un poco sus impresiones y sus reflexiones al respecto. No sé quién quiera participar. Decir algo, me salió unos momentitos, entonces no sé si lo abordaste, pero creo que de los resultados muy interesantes del diagnóstico tiene que ver la importancia de órganos de gobierno, la importancia de no solamente que se preocupen por evaluar a las organizaciones o los resultados de la inversión que están haciendo, sino también que incorporen estos procesos de evaluación hacia adentro, que es esto que mencionaba en sentido de fortalecimiento, ¿no? de los propios donantes, para que puedan hacer estas reflexiones de lo que sí está funcionando, lo que no, y entonces dejarían de asumir probablemente este papel en el que se desvinculan un poco, ¿no? Digamos, el sector de OSC, que era lo que mencionabas al inicio,
Y creo que también los temas en los que invierte, que es importante, que eso, en unos minutitos no sé si lo abordaste, pero... Un poco así, pero... que justo es ver, tuvimos como varias conversaciones y entrevistas con donantes, y una reflexión que hacían era cómo es posible que los donantes nacionales, por ejemplo, no inviertan en temáticas como por ejemplo en incidencia, ¿no? O sea, no solamente generar capacidad de incidencia en las organizaciones, sino para que incidamos para tener un mejor marco regulatorio, ¿no?, de las organizaciones. Entonces, este papel que mencionaba Manu, que además es como de articuladores en el sector, de empujar, de que pueden posicionar agenda y que pueden ser como muy efectivos en ello y apoyar como al resto del sector de organizaciones, fue algo que salió. Y también en este mismo sentido, digamos, hablaban algunos donantes es que sería importante que contribuyéramos en estas temáticas que son más, voy a utilizar este término pero no es el adecuado, como más sofisticados, diferentes a lo mejor a las temáticas de educación, por ejemplo, que es una temática que es de las más importantes hacia donde se dirigen los recursos, pero entonces, ¿cómo puede haber como propuesta de unas temáticas diferentes que respondan, por supuesto, que un diagnóstico participativo donde se involucren y demás, y que los donantes se sientan cómodos de entrarle y a lo mejor arriesgarse un poco más, o por ejemplo, que no sean necesariamente estos criterios como tan rígidos en los que son, bueno, estas organizaciones que tengan, no sé, 7 años de experiencia y demás, porque decían es que, y en este caso eran las organizaciones quienes nos lo decían, es muy importante que haya certezas sobre el rumbo de la inversión social que hace un donante. Lo sabemos, y sabemos que las organizaciones debemos tener ciertos criterios que garanticen esa inversión social. Sin embargo, también eso impide que organizaciones que están haciendo un trabajo importante, que a lo mejor no cumplen con todos sus criterios, digamos, del marco regulatorio, y que no podemos como empezar y proponer cosas nuevas por estas restricciones o esta falta de flexibilidad de pronto, y que pueden darse cuenta que si invierten se pueden multiplicar, y también la importancia de que se incorporen aprendizajes en relación a la inversión social de los donantes y cómo nosotros como organizaciones les podemos apoyar para, por ejemplo, recolectar, sistematizar información, recolectar los resultados e ir incorporando modificaciones a lo largo de un proyecto para que entonces sean pertinentes, ¿no?, como este cambio de visión del propio donante. Entonces creo que eso es importante. Y la otra es la importancia de los órganos de gobierno. Es la importancia de que sean diversos, porque parte del diagnóstico es cuál es la composición de tu órgano de gobierno, mujeres, hombres, actores externos o no, si se les paga o no, o sea, hay una serie de información que recolectamos a partir de ahí, y ciertamente si nos atrevemos a hacer como ciertas reflexiones, cambia mucho el impacto, digamos, que tienen las inversiones sociales dependiendo del tipo de composición que tiene el órgano de gobierno. No es que una sea mejor o peor, simplemente hay un acercamiento diferente a la inversión social. Y me parece que es un tema que poco se ha explorado. Ahora hay como más auge del tema de órganos de gobierno, pero por ejemplo, si tienes, nos estábamos preguntando si era un reflejo de la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres, sabemos muchas mujeres que estamos trabajando en el sector de organizaciones de la sociedad civil, pero no tantas mujeres que participamos en la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, eso sucede mucho en los órganos de gobierno, que hay una prevalencia muy marcada de hombres, y aparte son hombres empresarios. Entonces, tiene también mucho que ver en cómo está, qué es lo que sucede en México. Hay pocas mujeres en toma de decisión en las empresas. Estamos tratando de invitar a estas personas porque pues, nos ayudan a movilizar recursos, a una serie de cosas, y particularmente, bueno, hicimos esta reflexión obviamente en los donantes porque pues, es el grupo que estábamos estudiando. Esa es una. La otra es esta flexibilidad, por ejemplo, que puede haber en la toma de decisión de hacia dónde se dirige el recurso y las temáticas, que también puede estar influenciada, puede ser por género, por la formación que tiene
el consejo directivo, incluso nos planteábamos, bueno, si tienes a una persona, por ejemplo, de una refresquera muy importante en tu órgano de gobierno, difícilmente vas a apoyar una agenda de incidencia en contra de las bebidas azucaradas, aunque sea lo que la comunidad identifique y demás, ¿no? O, en fin, así como varias situaciones, considerando que el órgano de gobierno define mucho la estrategia de cualquier organización que participa de manera muy activa y particularmente los donantes, sigue recayendo mucho la decisión de hacia dónde se dirigen los recursos en el órgano de gobierno, muchísimo, aunque sí existen estos procesos participativos o diagnósticos, digamos que la decisión última es del órgano de gobierno. Entonces, ciertamente la estrategia que se implemente está íntimamente relacionada con esta figura. Cristina, ¿me permites? Sí. Bueno, me llamó mucho la atención cómo iniciaste tu charla de educación. Yo estoy muy interesada en participar de alguna manera efectiva para disminuir el feminicidio en el Estado de México. Yo soy del Estado de México. Yo analizaba la parte más medular o la debilidad de la mujer a partir de donde empieza a ser víctima o agredida. Salvo la opinión de la mesa, su mejor opinión o criterio, yo considero que si empezamos a trabajar para erradicar la violencia económica, estamos ya salvándonos de muchas situaciones. Nosotros sabemos que en muchas ocasiones la mujer permanece como víctima porque no tiene para comer, porque no tiene un lugar seguro a donde llevar a sus hijos. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar en esa parte. De hecho, mi organización desde que se fundó, después de pretender ser una organización por el rescate académico, nos damos cuenta que no podemos pedir cuaderno y lápiz cuando no hay leche y pan en una mesa. Entonces empezamos a trabajar por el empoderamiento económico. Venimos con el tema del feminicidio. Nos damos cuenta que somos víctimas por la cuestión económica. Nosotros pretendemos trabajar con uno de los sectores más vulnerables, que es en los reclusorios. Algunas de las mujeres están en un proceso o ya cumplen una sentencia porque robaron para que comieran sus hijos, o porque las obligaron a vender drogas, o porque las obligaron a prostituirse. La intención es trabajar de manera obligatoria dentro de los penales o los reclusorios con las mujeres para que tengan una instrucción académica técnica obligatoria y hacer alianzas con las empresas, con los grupos empresariales, para que las contraten como becarias al salir de esos centros y ellas tengan experiencia sobre el perfil académico que tuvieron dentro de los reclusorios y empezar a salvarlas de la violencia económica o en su defecto apoyarlas con actividades de autoempleo en su casa o microempresa, dado el perfil o el grupo o también la situación familiar, ¿no? Yo necesito que ustedes me auxilien para solicitar los donantes que pudieran auxiliarnos. Hace rato lo platicaba con una de las chicas, que se llama Marcel, me comentaba que también en Puebla hay una situación de feminicidio muy fuerte. Entonces, pues bueno, pongo en la mesa a consideración de nosotras, todas que somos mujeres y de los caballeros, para crear una cultura diferente. ¿Sí? Primero, tener los medios de decir, me retiro porque tengo el pan seguro. He platicado con algunas, tengo el pan para mis hijos y para mí seguro. ¿Sí? Platicaba con algunas personas que han recurrido a algunos albergues. Y pues también esa parte, ¿no? Yo creo que, bueno, en los albergues se atiende esa situación del apego emocional. Entonces, empezar a preparar a la mujer desde la educación media, a lo mejor ya no básica, pero en la secundaria, con los apegos, con la libertad emocional. Porque, bueno, me pega, pero lo amo, y si me voy me muero, ¿no? O sea, ese desprendimiento es muy terrible. La mujer no está dispuesta a vivir el luto que significa el desprendimiento de la pareja. Sí, aunque están violentadas, aunque están golpeadas. Y bueno, dada el feminicidio fuera de casa, que son por las personas que nos encontramos, ¿no? En el camión o en la calle, bla, bla, son muchos ejemplos que podría mencionar, pero bueno, el tiempo yo creo que no nos lo permite. Pues una defensa básica desde la secundaria, autodefensa. ¿Sí? Ya sea karate, sea box, no sé, algo que nos permita ponernos al salvo en la calle. Me comentaba una de las personas que me acompaña que el día de ayer asaltaron a su nieto en el camión.
Sí, entonces con un desarmador pegaron en el pasamanos, se espantó y entregaron lo que tenían. Yo creo que con una defensa personal básica podemos hacer frente a una situación así, ¿no? Ya un arma pues ya es una situación de otro índole. Pero por lo pronto darles herramientas para que puedan sentirse seguros, defenderse, y a las mujeres darles un poco de empoderamiento para que ellas, educación, para que ellas puedan generar ingreso a su casa. Gracias. Gracias. Oye, Guadalupe, nada más para responder a tu interés. Sí. Toda esta información, bueno, gran parte, no toda, pero gran parte de esta información, tanto del diagnóstico como de datos a la vista que ponía Manu al inicio de la conversación, están en una plataforma que se llama Fondos a la Vista. Es fondosalavista.mx. Ahorita quiero ser muy transparente, pero tenemos es una plataforma, digamos, que todavía está en desarrollo, estamos todavía adecuando. En enero esperamos que ya esté como mucho más accesible y mucho más fácil para el usuario, pero los datos están ahí. Entonces, puedes entrar, te puedes registrar como individuo o como organización, y ahí tenemos esta distinción de organizaciones donantes versus operativas, y ahora vamos a integrar también fortalecedoras. Entonces, puedes hacer un cruce. Si tienes algún problema, nos echas una llamada, pero puedes hacer cruces también temáticos y demás. Un poco el objetivo es que podamos brindar un panorama mucho más claro de cómo está conformado el sector de organizaciones de la sociedad civil, las temáticas que están atendiendo, si son donantes y operativas o nada más son donantes, etcétera. Entonces, hay muchos otros donantes afuera que no tenemos todavía identificados, que son los programas empresariales, que es, entiendo, un grupo que te interesa, pero de pronto ahí puedes consultar las organizaciones donantes que pues tienen a lo mejor convocatorias, etcétera. Entonces, por lo menos para que tengas un mapeo inicial, me parece que puede ayudarte. Sí. Y puedes ver la movilización de recursos que han hecho estos donantes, que también es interesante porque entonces, pues eso es básico para procurar recursos, ¿no? Que veas qué proyectos se apoyaron, con cuántos recursos, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que dijeron algo que es interesante sobre el estudio, que es pues estas cantidades y quien las dona. La información que está disponible ahorita pues se basa mucho en lo que existe del mismo servicio del SAT tributario del SAT, o de los registros de las fundaciones, pero por ejemplo también creo que hay una parte que es difícil de medir, pero que existe también. En nuestro caso es el 80% de nuestros recursos son de aportaciones directas a la organización, es decir, de individuos. Ajá, no nos piden recibo de donativos, o sea, son empresas de personas e individuos, personas o empresas que donan, tienen su brazo de fundación o tienen su brazo de responsabilidad social, y por este brazo a lo mejor están dando donativos a muchas organizaciones, pero donan más allá de lo que es deducible, o sea, hacen aportaciones a sociedad civil, que en nuestro caso es una cantidad significativa de recursos, y eso es difícil medirlo porque no hay una estadística. Sí, claro. Sí. Pero es interesante medir sería interesante poder medir este volumen. ¿Sabes? Seguramente está reflejado si lo registraste todo el SAT, si está reflejado en ingresos. Los ingresos los descomponen en ingresos de personas físicas, morales, ¿no? Y luego lo tenemos que cuadrar, no cuadra siempre, es un rollo, pero está... Les cuento así rapidísimo un poco la metodología de datos a la vista. Es un cruce importante que los datos disponibles no siempre dan para cuadrar, justo como comenta Carla, porque, digamos, las donatarias reportan sus ingresos, pero no los reportan con nombre y apellido de quién lo dio, ¿no? Sino que por tipos específicos. Esto que les comentaba, de personas morales privadas nacionales. Es como un tipo que existe dentro del SAT para identificar a actores privados, llámese empresas, llámese organizaciones donantes. Digamos, ahí todos esos actores están dentro de esa categoría. Distinguen a gobiernos también, aunque no distinguen el nivel de gobierno, y aportaciones de personas físicas, de individuos. Y esto en dos dimensiones, a nivel nacional y de fuentes extranjeras, digamos. Y hasta ahí tenemos, ¿no? Tenemos como estos 6 tipos, o estos 6 grandes tipos, y esta es la información que tenemos disponible actualmente.
Aparte, hay otro módulo en el que las organizaciones donantes ahí sí reportan el desglose de donativos que han otorgado y de pronto hacer esos cruces entre ingresos y lo que están reportando como donativos los donantes, a veces podemos hacer ahí como algún match y encontrar quién le donó a quién y demás, ¿no? Pero el mapa está incompleto todavía, ¿no? Y quizás seguirá incompleto, al menos desde la parte de gobierno, por algún rato más. Este fue también uno de los aprendizajes de Datos a la Vista, de cómo le hacemos desde el sector social para incrementar la cantidad de datos disponibles, porque vemos que al final la disponibilidad de datos para generar información pues nos conviene a todos. Podemos saber cuál es el estado, podemos tener la radiografía del sector, cómo se están movilizando los recursos, hacia qué causas, hacia qué regiones, e incluso ahí pondría otra acotación. Tenemos el nivel de regiones geográficas, pero lo tenemos a partir de dónde está constituida una organización civil. No necesariamente dónde opera. Puede haber organizaciones que a lo mejor tienen una sede en la Ciudad de México, como son muchísimas, pero tienen operación en otros estados de la República y no tenemos ese grado de información. Entonces, vuelvo al punto, el mapa está incompleto. ¿Cómo le hacemos desde sociedad civil? Si no tenemos las herramientas desde gobierno, ¿cómo le hacemos como organizaciones para incrementar la disponibilidad de datos? ¿Cómo incrementamos la transparencia? ¿Cómo compartimos información que sea relevante y de utilidad para el sector de forma colectiva, para que podamos seguir enriqueciendo estos ejercicios y podamos ir completando ese mapa, ¿no? que falta configurar? Creo que también sería como muy importante. Si puedes hablar un poquito más alto, perdón. Generar espacios entre los donantes, o sea, así como se generan espacios también para compartir entre asociaciones civiles en donde nos conocemos, sabemos qué estamos haciendo, el impacto que estamos teniendo con el trabajo que estamos realizando, el hecho de hacer o generar espacios entre los mismos donantes es muy importante. A lo mejor podemos tener como mayores datos. Y aparte de lo que comentaba Cristina, es muy importante, ¿no? Cada donante tiene como una serie de criterios para seleccionar los proyectos en donde va a estar como invirtiendo su capital. Sin embargo, el hecho de que ellos compartan también sus datos, a veces donan a las mismas asociaciones proyectos similares, y que se tenga como un diagnóstico compartido entre ellos, creo que eso nos puede dar como mayores datos y sobre todo como ir alineando, ¿no? En los esfuerzos también entre los donantes. Entonces creo que alinear los esfuerzos entre asociación civil, como lo estamos haciendo nosotros, es muy importante, pero también que ellos lo hagan y luego compartir esos datos entre todos es bastante crucial. Aquí mencionan tres líneas, ¿no? Hacia donde se van principalmente los recursos. Sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Ajá. Bueno, razones en concreto no indagamos. Es una dinámica que ya lleva algunos años. Educación, salud y servicios asistenciales son los temas centrales y lo han sido en los últimos años. En este estudio del Global Philanthropy Report también vimos que al menos educación también es un tema recurrente en varios países de América Latina. Es como la agenda de los donantes, no solo en México, sino en varios países. Indagar sobre las razones, no hemos llegado a ese nivel, creo que sería importante y que va de la mano también con, a lo mejor hay diferentes dimensiones, ¿no? Educación, pero desde diferentes perspectivas. Vas a lograr cambios, o sea, es como en la salud, pirámide de Maslow, porque estás vinculado mucho a la muerte y cosas así. Es como el imaginario. Ajá, entonces hay un montón de supuestos en los análisis de los donantes. Atrás de eso sacan una propia hipótesis, ¿no? En general, sea empírica o científica. Sí, claro. O sea, y es que igual el porcentaje del PIB va para allá, ¿no? Sí. Son dos rubros donde pero cuando están ahí. También hay muchas tendencias, por ejemplo, esto de que atiendan causas asistenciales, lo platicábamos justo en el marco de este estudio y nos preguntábamos, a ver, ¿tiene que ver con el marco legal? Con que durante muchos años muchas organizaciones estábamos dadas de alta con ciertas actividades, porque así estaba la ley en aquel entonces, y al paso de los años esto, digamos, ha ido ampliando el catálogo y entonces a lo mejor hay una mala
categorización en cuanto a las organizaciones, entonces no tenemos claridad sobre a dónde se dirigen esos recursos. Tiene que ver con educación, por ejemplo, las empresas es también a lo primero a lo que dan. O sea, muchos bancos dirigen sus recursos a educación. Entonces, también tiene que ver con ciertas tendencias temáticas que existen. Tendríamos que indagar si es marco legal, si tiene que ver con tendencias o es línea de negocio. He estado en los dos campos. Sí. Y te puedo decir, o sea, yo no podía dar un peso que no estuviera de acuerdo a la línea que a mí Global me planteaba. Y ahorita estoy en la misma situación, ¿no? O sea, entonces sí tiene que ver, o sea, sí, pues tienes que tener claridad en lo que la empresa está esperando. Acotación en cuanto al alcance de este estudio. Aquí solamente estamos haciendo el estudio de las temáticas a donde dirigen recursos donantes institucionales, es decir, organizaciones realmente constituidas, no entran ahí empresas. Nos falta información de las empresas y otro tema importante es, hasta ahorita la información que tenemos es oficial y tampoco podemos decir que es certera. Entonces creo que una gran reflexión y una gran conclusión de Datos a la Vista y también del diagnóstico es lo que decía Manu, cómo hacemos para desde el sector de organizaciones brindar más información de calidad, certera, real, para que podamos tener una mejor lectura y que podamos tomar esas decisiones estratégicas. Al final para eso nos sirve la información, para que podamos decir, bueno, vamos a cambiar el rumbo de nuestra inversión social. No sé, si Montevideo dijera, a ver, necesita tener una radiografía mucho más clara de qué es lo que está pasando, cuál es el problema que quieren abordar, etcétera, etcétera. Oigan, perdón, con esto cerramos la mesa, ya se nos terminó el tiempo, pero cualquier duda que les surja, tu correo, Manu, si se los puedes compartir. Muchísimas gracias. Les compartimos ahí un poquito de información de las publicaciones para que se lo lleven y cualquier duda o comentario que quieran hacer, mi correo es Emanuel, con una M, Emanuel, @alternativasycapacidades.org. ¿Y? ¿Perdón? ¿Y? Sí, alternativasycapacidades.org. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por estar aquí. Muchísimas gracias también a las personas en el streaming y pues seguimos la conversación. Gracias. Gracias.